década del 40. Bueno. Cuando llega el año 40, algunas personas, por ejemplo Enrique Pinedo, que fue ministro de Finanzas en dos oportunidades, con el gobierno de Ortiz y de Castillo, advirtió este problema, lo que llamaban las industrias artificiales. Pinedo propuso un plan que no llegó a aprobarse porque en ese momento las relaciones entre el conservadurismo gobernante con Castillo y el radicalismo se habían agriado a partir del regreso del fraude que avaló Castillo. Había habido algún avance contra el fraude con el gobierno de Ortiz, que se enferma y se muere finalmente. Bueno, este plan de Pinedo trataba de alguna manera de revertir, de manera moderada, pero de alguna manera de revertir el sesgo antiexportador que había adquirido la política cambiaria y aduanera de la Argentina. La guerra le agrega distorsiones al por mayor. Inglaterra importa nuestros productos, pero no nos exporta equipos y insumos industriales. Hay escaseces debidas a falta de dólares. No conseguimos dólares, Inglaterra no nos paga. Tenemos dificultad para financiar las importaciones de Estados Unidos. Tampoco hay gran abundancia de insumos industriales en un mundo lleno de movilizaciones bélicas. Y esto genera todavía más sustitución de importaciones, pero notablemente la aparición de algunas exportaciones industriales aún transitorias a países vecinos. Concluida la guerra, cualquier amago de exportación industrial que había surgido durante la guerra desaparece, y aparece el peronismo como una fuerza política montada electoralmente sobre esta coalición urbana de industriales y trabajadores, evitar el proteccionismo en la década del 30 a partir de las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial. La Argentina definitivamente casi se aparta en cuanto a su línea política de lo que se estaba haciendo en el mundo. No solo languidece el campo, el agro, pese a los buenos precios del año 47 y 48, sino que cualquier espíritu exportador que pudo haber existido en el empresariado industrial también es liquidado, literalmente. Como les decía, mientras la Argentina se cierra más y se aísla más a partir del Fondo Monetario, del sistema de patrón dólar, del GATT, el antecesor de la OMC, el mundo libre avanza de manera gradual pero firme hacia el regresa al multilateralismo en los pagos y en la apertura a los flujos comerciales y de capitales. En estos años, países como Alemania, Italia, Japón, Corea, más tarde España, Taiwán, experimentan sus milagros de exportación, mientras que la Argentina, la participación del comercio exterior de la Argentina, que había sido en algún momento del 3%, se estanca en el 0,5% y ahí nos quedamos. Perón defiende esta política económica con el argumento de que viene una tercera guerra mundial y que la Argentina tiene que fabricar lo que no fabricaba antes. Ciertamente, la sustitución de importaciones no aísla, no la hace autárquica Argentina porque se producen bienes terminados, pero hay que importar un montón de insumos, inclusive equipos. Pero con esta idea de que viene una tercera guerra mundial, se defiende esta política. El motivo real es que la alianza electoral con el sindicalismo y con la industrialización urbana es imbatible. Y esto es el núcleo del peronismo y ha seguido siendo el núcleo hasta ahora. Como les decía también hace un rato, el desequilibrio del sistema de comercio exterior da lugar a estos ciclos stop and go, que no son ya crisis de origen externo, sino son crisis autogeneradas que las atribuimos a esta restricción externa, como digo, es autoinfligida. El peronismo le agrega al cierre del comercio exterior un estatismo ineficiente, deficitario, inflacionario. Los servicios públicos son estatizados en la Argentina, igual que en Inglaterra o que en muchos países de Europa, pero aquí se lo hace con un criterio político, se ponen las empresas públicas en manos de sindicatos, se retrasa el precio y las tarifas de ellas, se privilegia el empleo, se descuida la inversión. Cualquier
estudio que analiza, por ejemplo, cómo se estatizaron los ferrocarriles de Argentina y se los compara cómo fue el proceso en Inglaterra o en Alemania o en Francia, muestra una diferencia impresionante. También se estatiza el crédito y la alta inflación aparece ya como una característica endémica. Inflaciones a partir del año 46, 47, del orden del 30, 40 hasta 50%, se lo logra bajar con un plan de ajuste hecho por el ministro Gómez Morales en los años 52, 53, regresa un poco la inflación 54, 55 y se mantiene siempre en cifras de 2 dígitos como algo endémico. Además, cuando viene la revolución de 1955, el país está desinvertido en puertos, en rutas, falta energía eléctrica, falta petróleo. Viene el posperonismo, la revolución libertadora amaga algunas correcciones de precios relativos, esto acelera la inflación. Viene Frondizi con una decisión de romper un poco esta estructura, unifica el tipo de cambio, genera una fuerte inflación, por supuesto un fogonazo de inflación, como dice De Pablo en 1959, y logra importantes inversiones extranjeras en petróleo y también, por supuesto, en toda la industria protegida, porque en realidad Frondizi atrae inversión extranjera, pero manteniendo el esquema de protección a la industria y la sustitución de importaciones que venía del periodo del peronismo. Hay un nuevo ciclo stop and go entre 1960 y 63, una nueva recesión en el año 62 producto de la carencia de divisas. Luego viene este periodo, estos gobiernos de Ilian, Onganía, Livingston, Lanusse, la discriminación antiagro en la política cambiaria se mantiene moderada, pero el proteccionismo industrial en la aduana continuó siendo elevado. Hay una modesta recuperación en las exportaciones, como vimos recién, después del 75 o 76, las exportaciones empiezan a recuperar valor. Acá seguimos en los valores, si pudiera mostrar el gráfico de los años mediados de la década del 30, donde sí hay mucha recuperación ya desde Frondizi es en la inversión, en energía, las centrales hidroeléctricas, infraestructura, caminos, puertos. Esto de alguna manera impulsa la economía y es lo que produce estos 10 o 11 años de crecimiento sin recesiones, o por lo menos con alguna desaceleración, pero sin recesiones importantes, que dura hasta comienzo del año 74. La legislación laboral y sindical no se modificó, pero al estar los gobiernos manejados ya no por el peronismo, sino por fuerzas antagónicas, como los militares o los gobiernos radicales, se moderó un poco el poder sindical y además hubo algún control del gasto público y los déficits y la inflación se mantuvo moderada. Nunca se logró erradicar la inflación, salvo algún breve periodo durante el plan Kreger, pero de hecho la inflación subyacente siempre estaba en los 2 dígitos. El crecimiento de la Argentina en esos años iguala al mundo desarrollado y después de 30 años de retraso, a un punto porcentual por año, logramos estabilizar este ratio PBI Argentina, PBI países avanzados, en torno a un 58% durante una década. Nos dio alguna ilusión. Cuando regresa el peronismo en 1973-75, bajo la presidencia de Perón y la gestión del ministro Helbar, vuelve a aumentar la discriminación cambiaria, o sea, vuelven los mercados dobles. Además que los tipos de cambio, aún los tipos de cambio nominales se atrasan respecto a la inflación. O sea, doble efecto sobre el potencial exportador. No solamente una política cambiaria que discrimina contra el exportador y a favor de la sustitución de importaciones, sino además un retraso cambiario en los tipos nominales. Aquí hay un periodo de un par de años durante los cuales el aumento de los precios de los commodities resultante de la guerra de Yom Kippur y todo lo que ocurrió en aquel momento facilitó al gobierno mantener esta política antiexportadora sin
crisis aparentemente hasta mediados de 1974. También bajo el espejismo de un congelamiento general de precios, que se llamó inflación cero, se retrasaron los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos. El gasto público crece, la emisión de dinero ya para financiar al gobierno o para extender el crédito que había sido nuevamente estatizado, crece a razón hasta llegar a un 100% anual, generando una enorme brecha entre la emisión de moneda y los tipos de cambio, bueno, parecido a lo que estamos viendo en estos días. El PBI todavía crece en 73-74, pero la incertidumbre y la crisis política que sigue a la muerte de Perón, unido a todos estos desequilibrios micro y macroeconómicos que fueron acumulando, provocan ya recesión desde fines del año 74. Cuando llega el ministro Rodrigo, en junio de 75, incorpora una violenta recuperación de los precios retrasados, devaluación, aumento de los precios de los combustibles, se triplican los tipos de cambio, se duplican los precios de los combustibles, fuertes aumentos en las tarifas, pero esto se hace con un gobierno políticamente debilitado, ya muerto Perón, el peronismo dividido, terrorismo dentro del propio partido, montonero, terrorismo de izquierda. Los sindicatos reaccionan al plan Rodrigo, consiguen aumentos salariales de 120% y ponen en marcha este periodo de 16 años, el remanente del gobierno de Isabel Perón, los 7 años del proceso militar, los 6 años de Alfonsín, caracterizados por un PBI que no solamente ya se estanca, sino que incluso llega a bajar, y una aceleración inflacionaria que nos lleva a las megainflaciones y a las hiperinflaciones que recordamos. El retraso, como dije, al mirar el gráfico, alcanza ya una dimensión catastrófica. En 1990, la ratio del ingreso per cápita de Argentina a países avanzados llega al 35%. Durante estos últimos años, digamos, las exportaciones experimentan un crecimiento, obviamente partiendo de niveles muy deprimidos. Como dije recién, en 1984 se alcanza el volumen o el valor real de las exportaciones del año 1932-31, y también gracias a una mejora en los términos de intercambio, continúa todo este proceso de recuperación de exportaciones en el siglo XX. Hay toda esta revolución tecnológica que experimenta el agro y sobre todo de 2012 en adelante un fuerte aumento de los precios de los commodities. La ratio de comercio exterior de Argentina pasa, vuelve del 10 más o menos a un 15, entre un 15 y 20%, pero como dije al mostrar el gráfico, uno de los gráficos anteriores, todavía nuestra ratio comercio exterior a PBI no ha llegado a los niveles que tenía antes de 1930. Y mientras tanto, bueno, en medio de gran volatilidad, crecimiento en la década 90, caída en comienzo del siglo XX, recuperación 2003-2012, estancamiento posterior, la sensación de retraso argentina no cambia. Es más, tenemos la idea de que vamos para atrás, no para adelante. Bueno, yo voy a concluir aquí con estas últimas observaciones. Ya llevo más o menos un poquito menos de una hora hablando. Nuestro retraso no tiene una causa única. Hay, por supuesto, también que buscar en la inestabilidad política parte de sus causas, aunque es más difícil de cuantificar. La econometría claramente muestra una altísima correlación con el proteccionismo y sobre todo con el impacto que el proteccionismo tiene en deterioro de las exportaciones. Como una medida de discriminación cambiaria o aduanera inmediatamente castiga a través del mecanismo de precios la competitividad general de la economía. Y también cómo este mecanismo genera estos ciclos stop and go que le dan a nuestro PBI más volatilidad que en otros países. La correlación, cuando hicimos la correlación retraso contra el comercio exterior, por supuesto, la correlación es alta. También da alta contra la volatilidad y también, por supuesto, da muy alta con la alta inflación. ¿A qué debemos todos estos fenómenos? Bueno,
ahora ya entramos en un aspecto político de esta exposición, de estos trabajos. Tenemos una serie de creencias muy arraigadas en la sociedad. El proteccionismo es bueno, el gasto público es bueno, las tasas de interés negativas son buenas, los subsidios, la legislación laboral, la legislación sindical protege a los más débiles, todo esto está fantástico. Y también, obviamente, son creencias arraigadas porque en medio de este retraso hay muchos sectores que se han beneficiado. No nos engañemos, el retraso de la Argentina no es de todos los argentinos, sino algunos sectores en este contexto han logrado hacer ganancias y se han beneficiado. Muchas de estas ideas nacieron del nacionalismo que nos invadió desde Europa a comienzos del siglo XX. El peronismo las cultivó. El nacionalismo estaba de alguna manera ya insertado en las propias Fuerzas Armadas. La Argentina comienza el siglo XX con una idea de que la inmigración, que había sido tan exitosa y que había sido deseada, de golpe se convirtió en un peligro para las ideas nacionalistas. Todo esto continuó. Lo notable, por eso digo que estas ideas, si bien tienen raíz en el nacionalismo y principalmente en el peronismo, supervivieron o duraron con gobiernos militares que supuestamente eran antiperonistas o con gobiernos civiles no peronistas como los gobiernos radicales, inclusive con el gobierno Macri. Cuando mira, se hacen reformas, se intentan reformas, las reformas siempre son parciales, no se tocan algunas de las características centrales de este modelo proteccionista y de alto gasto público inflacionario. No puedo dejar de mencionar las reformas que intentó Domingo Cavallo en la década del 90 bajo la presidencia de Menem. Fueron reformas muy importantes que, bueno, en el caso de la inflación, con el tipo de cambio fijo logran prácticamente eliminarla, pero sin embargo no se logra dominar el hambre de gasto público que hay en la Argentina, nación y provincias, y su precaria financiación. Siempre estamos financiando, cuando se financia en aquel momento, con deuda externa que es necesariamente volátil. La Argentina tiene una deuda externa que es menor que la de Italia, por ejemplo. La diferencia es que la mayoría de la deuda pública de Italia la tienen los italianos, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre recurrimos, porque hemos castigado nuestro mercado financiero a través de inflación, devaluaciones, confiscaciones, licuaciones. A Argentina le queda solamente la deuda externa, y la deuda externa es volátil, es decir, siempre está expuesta a estos sudden stops. Y las reformas que hizo Cavallo en materia de privatizaciones claramente no arraigaron en la sociedad. La sociedad estaba harta de la incompetencia de Entel y quería teléfonos. Pero luego, cuando los teléfonos hubo que pagarlos a valor de costo, o otros servicios, enseguida empiezan las demandas. Bueno, esto es muy caro, las telefónicas no son tan buenas, ganaron mucho dinero, y vuelve en el siglo XX, XXI, la demanda por algunas reestatizaciones. Aerolíneas, el correo, el sistema de seguridad social, ni hablemos, ni hablamos del tema de las AFJP. Pero ciertamente esta idea de que el Estado es mejor que el sector privado, que lo nuestro es mejor que lo del exterior, y muchas veces que el pobre siempre tiene razón frente al rico, estas tres creencias están arraigadas en la sociedad y de alguna manera modelan esta política que tenemos. ¿Qué nos produce atraso? Termino con esta pregunta. ¿Hacen falta crisis más profundas? ¿Hace falta que haya más pobreza para que reaccionemos? Esta frase final se la debo a un sacerdote, el padre Rafael Brown, que él decía, bueno, en los países la retaguardia son las que marcan, como en un ejército, ¿no? Son las que marcan el ritmo, la velocidad a la cual se pueden hacer reformas. Siempre la retaguardia va más lenta que la vanguardia, pero son las vanguardias las que marcan el rumbo. Si las vanguardias no tienen claro cuál es el rumbo que la retaguardia sigue, al ritmo que siga, va a ser el que marcó la vanguardia. Y si el rumbo no se modifica, no se van a modificar tampoco los resultados. Bueno, paro aquí. Quedo abierto, por supuesto, al diálogo o las preguntas que ustedes tengan.
Muchísimas gracias, Martín, fascinante la presentación. Yo diría a los que quieren hablar que simplemente levanten la mano y abran el micrófono. Esto es medio horizontal, así que si alguien quiere hablar, simplemente abra el micrófono. Si no, yo te voy a hacer una pregunta, Martín. ¿Me podés escuchar, Martín? Sí, perfecto, sí. Ah, genial. Esto que vos decías del nacionalismo, yo recuerdo un dicho hace muchos años de Manuel San Miguel, que él decía que no solo el peronismo era muy nacionalista, sino que el radicalismo era súper nacionalista, y eso se vio, me parece, con lo de Aerolíneas, que creo que hubo prácticamente unanimidad para reestatizarlo. O sea, eso que vos planteás es algo, bueno, vos ibas más allá, hablabas del gobierno de Macri. Sí, Jorge, yo te diría, a ver, la Argentina, cuando uno lee la historia argentina del comienzo del siglo XX, cuando nace, por ejemplo, el Partido Socialista, y cuando crece el Partido Radical, estos partidos que tenían base popular, más bien clase, si vos crees clase media del radicalismo, clase trabajadora del socialismo, tenían claro que la economía, que los asalariados se perjudicaban con el cierre de las importaciones. Y por lo tanto discutían mucho cada vez que hubo algún intento, por ejemplo, durante la presidencia de Marcelo Alvear, de aumentar la protección aduanera, básicamente a través de los aforos. Los derechos se calculaban, los derechos de importación se calculaban sobre precios, sobre aforos. Los aforos habían quedado desubicados en la Primera Guerra Mundial. Bueno, siempre la posición era a favor de la apertura porque era lo que mantenía el precio de los bienes de consumo bajo. El nacionalismo aquí yo creo que no crece tanto en los partidos políticos populares como en la élite. Hay una élite militar y también civil que ve a la Constitución de Alberdi como, digamos así, como algo que no genera el desarrollo que a ellos les gustaría como nación. Y aquí aparecen las ideas de que hay que hacer más homogénea la sociedad. No nos gusta que los inmigrantes hablen su idioma, no nos gusta que usen sus banderas. Hay que utilizar la escuela pública para homogeneizar todo esto, nacionalizar la educación. Se utiliza también el servicio militar obligatorio, que se comienza en 1904, creo, o 1902. Y estas ideas también empiezan a poner en duda el mérito de una economía integrada al mundo. Una economía integrada al mundo, obviamente integrada al mundo de aquel momento, dominado por Inglaterra, por los mercados financieros de Londres, pero por el comercio de todo el mundo. Es decir, se empieza a poner en cuestión todo el modelo que había exitosamente desarrollado la Constitución de Alberti y su implementación a partir, bueno, Urquiza, Mitre, Avellaneda, Roca, etc. Estas ideas permean, por supuesto, en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también empiezan a tener un rol más importante en la política. También permean en la Iglesia Católica, porque de alguna manera la Iglesia Católica, que había sido hostigada en el siglo XIX con las leyes de matrimonio civil, de registro civil, de educación laica,
percibe como una manera de recuperar protagonismo, impulsando estas ideas, digamos, de homogeneizar la sociedad y de su influencia en el sistema educativo, etc. De alguna manera, yo no estoy repitiendo cosas que he leído en libros de gente que ha estudiado la historia política argentina. Lo que uno ve es que estas ideas van permeando en todas las capas dirigentes, y ahora sí ya, por supuesto, el radicalismo 1948, con su famosa declaración de Avellaneda, claro, para competir electoralmente con el peronismo, tiene que levantar esas banderas. Soberanía económica, bueno, Inglaterra es mala, porque A, porque B, porque C, o los imperialismos, y estas ideas permean. Ahora bien, no es la Argentina el único país. Por eso a mí me parece importante destacar. No es la Argentina el único país donde estas ideas permean. También las tenemos en todos nuestros vecinos. También en Brasil, Chile, muchos países de Europa, y también en Asia, por supuesto. Pero de alguna manera, en todos estos países no se han hecho las desmesuras. Digo, la política argentina ha llevado estas ideas a extremos. Y eso es lo que creo que nos diferencia ya, no solamente del mundo desarrollado, sino aún de los países en desarrollo, que nos van pasando, nos van alcanzando y nos van dejando atrás en materia de ingreso per cápita. Ahí veo una mano levantada. Walter Ramírez. Sí, señor, soy yo. Ahí prendo la cámara. ¿Qué tal? Muy buena la presentación, me encantó, la verdad, verlo así, me dio una amplitud espectacular. Mi opinión o mi pregunta es la siguiente, ¿no? En su opinión, digamos, por la estructura, la posición geográfica, el tamaño de nuestra población, los recursos, el clima, etcétera, ¿realmente tenemos posibilidades de en algún futuro volver al nivel del PBI per cápita de los países desarrollados con los que nos estábamos comparando? ¿O estuvimos ahí simplemente por una particularidad histórica? Esa sería la pregunta, a ver cuál es su opinión, obviamente no. Bueno, claro, es ciertamente una pregunta difícil. Primero porque contestar sobre el futuro siempre es arriesgarse. La Argentina tuvo, es verdad, digamos, de 1870 en adelante tuvo creo que lo dije en la exposición, una combinación de factores excepcional. La misma revolución industrial que a nosotros nos generó demanda de nuestras exportaciones, alimentos básicamente, cereales, carne, para los países de Europa, en otros países subdesarrollados, como el caso de la India, les provocó un terrible desempleo, porque la India tenía una industria textil, que la revolución industrial se la destruyó. Digamos, básicamente las importaciones desde el mundo desarrollado. Nosotros teníamos recursos para desarrollar inmigración calificada, capitales abundantes y transporte ferroviario y transporte buques, sobre todo con la introducción del frío. Y esto dio lugar a un desarrollo inédito. No hay muchos casos de países que hayan tenido una tasa de crecimiento como la que tuvo Argentina entre, pongamos, 1870 y 1914. Con sus altibajos no lo hay. Uno podría decir, bueno, las circunstancias... A ver, este modelo, hay muchos trabajos que muestran que el modelo ya llegó a cierto límite. La cantidad de tierra apta llegó a cierto límite de expansión allá por el año 1920, por ejemplo. Bueno, tuvieron que pasar muchas décadas para que la tecnología agropecuaria evolucionara, y con las mismas hectáreas hoy podemos producir 2 o 3 veces más toneladas que en 1920. Pero uno podría decir que ya la incorporación de tierra llegó a su límite, y muchas personas cuestionaban en los años 20 o 30 si Argentina podía mantener ese nivel. Yo recomiendo un muy buen libro de Pablo Gerchunov,
que creo que se llama El eslabón perdido, y que él relata primero, bueno, por supuesto, el impacto que tuvo en la Argentina la Primera Guerra Mundial, que en los gráficos ya yo lo quité, pero el impacto negativo es tremendo, mucho más grave que el que nos provocó la Segunda Guerra Mundial. Cómo en ese contexto llega el Partido Radical al poder con Hipólito Yrigoyen, cómo llega en 1922 con Marcelo Alvear, cómo es reelegido en 1928 Yrigoyen. Es decir, el Partido Radical logra transformarse en un partido políticamente imbatible, tan imbatible que finalmente lleva al conservadurismo a apoyar el golpe de Estado de 1930. Y lo logra el radicalismo esto manteniendo la economía abierta, manteniendo un razonable equilibrio presupuestario y la absoluta estabilidad de precios. En 1927, la Argentina, que había salido de la convertibilidad, en 1914, cuando comenzó la guerra, todos los países salían de la convertibilidad, la Argentina restituye la convertibilidad del peso al oro a la tasa original. Y esto es una anécdota que la tomo de Félix Luna, y la repito porque me parece increíblemente valiosa. Cuando el ministro de Economía, Finanzas, no recuerdo el nombre exactamente, va y le dice a Marcelo Alvear, mire, vamos a restituir la convertibilidad del peso al oro, porque tenemos reservas. Alvear le dice, a ver, ¿usted está seguro? ¿Y si hay una corrida contra el peso? Bueno, mire, dice, yo he enviado un cable, como se mandaba en aquella época, a el Banco Morgan, para que me digan si tendríamos crédito en el caso de que al restituir la convertibilidad tuviéramos una corrida contra el peso. ¿Cuánto crédito podríamos disponer? Acuérdense que en aquel momento no había Fondo Monetario Internacional, no había Banco Mundial, la Reserva Federal recién había empezado a desarrollarse y el Banco Morgan era el banco, digamos, más importante del mundo. Este ministro de Economía recibe una respuesta con una sola palabra a su pregunta de con cuánto crédito podría contar la República Argentina en caso de tener una crisis cambiaria. La respuesta era unlimited. Unlimited. La Argentina generaba, no, digamos, el Morgan no le ponía una cifra al crédito que estaba dispuesto a dar la Argentina. Por supuesto que no hizo falta pedirle nada porque no hubo corrida. Pero esto les demuestra que la Argentina pudo mantener hasta el año 30 una economía integrada con alto nivel de PIB per cápita, con un gobierno popular que ganaba elecciones. Sí, le dicen, bueno, tomó y aumentó los empleos públicos, sí, pero no se desbalanceó el presupuesto. Se financió razonablemente con unas pocas colocaciones de deuda. Bueno, políticamente, a ver, Irigoyen y Alvear apelaron a las intervenciones a las provincias con la misma frecuencia que lo habían hecho los conservadores antes. Digamos, el modelo político había mejorado con la ley de Sáenz Peña, ciertamente, pero tampoco era perfecto y había conflicto político. Pero digo, se pudo mantener. Bueno, Kirchhoff en su libro lo que dice es, hace algunas preguntas, digamos, sobre cuál era la viabilidad de mantener este ritmo. Ciertamente la crisis del 30 es la que viene a destruir este modelo. Pero acá y en todo el mundo, lo que yo veo, y vuelvo a decir, es, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entra en un proceso de reconstitución del multilateralismo y del comercio. Y la Argentina decide quedarse afuera. Y luego nos encontramos, porque cuando vienen otras ideas, cuando vienen los ministros, comillas, liberales, digamos, básicamente con los gobiernos militares, Kirchner Bacena o Martínez II, y se discute en las élites, bueno, volver a abrir la economía, hacerla más competitiva internacionalmente, a una costa de, a lo mejor, el cierre de alguna industria que solamente podía sustituir importaciones. Nos encontramos con una industria ya establecida, nos encontramos con un fenómeno que en la literatura se llaman path dependence, la dependencia del camino. Nos metimos en un camino, ese camino nos llevó a desarrollar una industria que ocupa millones de personas
que no tiene posibilidad de ser competitiva a nivel internacional, no es la industria que se desarrolló en Italia, Alemania, o Japón o Corea, y reconvertirla a una situación de competencia mundial es costoso y probablemente sea políticamente inviable, electoralmente muy difícil de sostener. Entonces, estas son algunas ideas que me parece importante tener en cuenta cuando uno piensa en el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que modificar? Lo que yo, y con esto voy a terminar de redondear esta pregunta, lo que yo veo que un país como Brasil, por ejemplo, que también tuvo sus gobiernos nacionalistas y sus proyectos nacionalistas, Getúlio Vargas, entre otros, o los gobiernos militares que tuvo en la década del 60 y del 70, bueno, lograron no desconectar completamente la industria brasilera del mundo. Las políticas de desarrollo industrial de Brasil, de proteccionismo, exigían muchas veces al inversor, con más razón cuando el inversor era una inversión internacional, había una compañía multinacional a establecerse en un país. No se le puede decir establezcase y tiene una protección ilimitada frente a la importación. No, usted viene a proveerme, a ganar dinero, pero a precios cercanos a los internacionales. Y si además puede exportar, mejor. Es decir, hubo, si ustedes quieren, uno puede tener un Estado nacionalista, pero más inteligente. Yo creo que lo que a Argentina le faltó, esencialmente al peronismo, pero por supuesto a todos los que después lo continuaron, le faltó inteligencia para manejar. Porque, de vuelta, yo no estoy diciendo que el país no tiene que tener inflación o que tiene que tener el presupuesto 100% equilibrado o la economía completamente abierta y ninguna aduana. No, ningún país del mundo funciona así. Pero muchos países del mundo funcionan con estas instituciones manejadas inteligentemente. Lo mismo el régimen sindical. No tenemos por qué mantener un régimen de sindicato, personería gremial a un sindicato por rama. ¿Por qué? Bueno, porque era importante para combatir el comunismo en 1946, tal vez sí, pero en 1980 o en 2015 no. Por eso digo, en cada una de estas dimensiones, la Argentina ha jugado desmesuradamente. Muchas gracias, buenísimo. Gracias. Martín, acá explicaban que era Molina el ministro en el chat. Emilio Ferreira dice que el ministro de Hacienda de Alvear era Víctor Manuel Molina. Le agradezco porque yo tengo acá el libro donde está contada esa anécdota y siempre me impactó, digamos, porque uno dice, bueno, a ver, ¿cuál sería la respuesta hoy a esa pregunta? Mejor no la hagamos. Porque a lo mejor en vez de unlimited es cero. Bueno, Jorge, si no hay más preguntas, yo le voy a pedir disculpas por haber empezado un poquito más tarde que la hora que habíamos previsto. Y creo que este es un tema. A ver, cuando hicimos estas investigaciones con Liach, primero nos encontramos con una bibliografía impresionante. Hay gente del exterior, hay economistas, Carlos Díaz Alejandro, muchos otros que han estudiado este enigma de la Argentina. Están estas anécdotas de este economista, no me acuerdo si era Samuelson o quién, que decía que en el mundo había 4 clases de países, los desarrollados, subdesarrollados, Japón y la Argentina, como 2 ejemplos de lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Así que hay un montón de cosas para leer. No se queden solamente con estas cifras que yo he mostrado. Hay mucho material, se sigue investigando. Por supuesto, hay hipótesis distintas que las nuestras, pero en general creo que de alguna manera son las que se van imponiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y a todos los asistentes por haber estado hoy. Así que, mil gracias. Gracias, muchas gracias.